Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta pequeña capacitación. Lo que vengo a contarles hoy es un resumen sobre cómo pueden ustedes armar su discurso, ¿sí? ¿Por qué creemos que es importante armar esta cuestión, este pequeño video? Bueno, muchos ya habrán tenido su capacitación de cómo armar su discurso, pero en el caso de que no hayan podido asistir o les quedaron dudas al respecto, creo que esto les va a servir muchísimo. ¿Qué es el discurso? Es lo que ustedes tienen que armar sobre cada tema que les tocó en el modelo para presentar ese día, digamos, del debate. Ustedes recordarán de la primera capacitación de dinámica que hay una parte que se llama debate general, en donde se leen discursos. Bueno, acá lo que tienen que hacer o lo que vamos a explicar es cómo hacer ese discurso, que no es nada difícil, que es súper simple y que con ayuda de sus capacitadores lo pueden lograr, así que están para ayudarles y no tengan miedo de pedirles justamente su colaboración, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es hacer un resumen de algunos tips y cómo es que se estructura el discurso. Primero en principal, el discurso no tiene que durar más de 2 minutos y recuerden que tiene que hacer un discurso por cada tema. O sea, si a mí me tocó el Consejo de Jefes de Estado y tengo 2 temas, entonces tengo que hacer 2 discursos diferentes y cada discurso va a hablar sobre mi país, mi postura sobre ese tema en particular, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy Estados Unidos, estoy en el Consejo de Jefes de Estado, tengo que armar primero mi discurso para conflictos territoriales y segundo tengo que armar mi discurso para inseguridad y desigualdad. En conflictos territoriales voy a dar mi postura, en inseguridad y desigualdad voy a dar mi postura también. Eso es básicamente, cada delegación en realidad por consejo tiene que armar 2 discursos y tienen que tratarse sobre los temas de ese órgano en particular, ¿sí? Ahora bien, el discurso tiene, de cierta forma, etapas para redactarse, ¿sí? Nosotros les recomendamos que lo sigan porque por ahí, sobre todo si es la primera vez que lo hacen, es más simple pensarlo, realizarlo. Decimos que tiene la etapa de invención, ¿por qué? Porque llega el momento en el que ustedes dicen, ok, tengo la postura de mi país, sé cuál es el tema con el que tengo que hacer el discurso, pero tengo que, de cierta forma, ponerlo en palabras. Entonces ahí es donde invento mi discurso, ahí es donde voy a decir, bueno, las ideas principales que quiero mostrar son estas dos, son estas tres, y lo tengo que lograr en este momento. Luego lo que van a hacer es disponer, ¿sí? La disposición. Acá van a elegir, ok, bueno, tengo estas 3 ideas que quiero dar sí o sí porque es la postura fundamental de mi país en este tema. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dar un argumento con algún dato, voy a dar un argumento explicando la idea, voy a dar un argumento nombrando alguna ley, ¿sí? Son esas cuestiones en la parte de inventar. Pero luego yo lo que necesito hacer es armarlo, es redactarlo. Y esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque siempre les decimos, y acá vamos a la parte que a mí más me interesa darles, cómo se escribe un discurso o cómo debería estar escrito. Un discurso, un buen discurso debería tener 3 partes. Una introducción, una pequeña introducción, lo que quieren decir, el desarrollo y una conclusión, ¿sí? Yo uno lo que dice marco legal, lo uno con el desarrollo porque me parece que el marco legal está dentro del desarrollo y es más fácil para ustedes entender. Entonces, la introducción, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser corta, tiene que ser breve. Tiene que decir, soy la delegación de Chile y sobre conflictos territoriales pensamos esto. Y una idea principal, ¿sí? Luego en el desarrollo, que puede tener 2 párrafos, por ejemplo, van a hablar de por qué esa idea es la que ustedes eligieron, por qué, cómo la argumentan. Por ejemplo, si ustedes dicen, los conflictos territoriales son eh, algo malo o algo bueno, bueno, ¿cómo lo argumentan? ¿Sí? Usualmente para argumentarlo, acá es donde entra la cuestión de nombrar algún dato, de nombrar algo que esté haciendo tu país para argumentar a favor de lo que crees,
o nombrar, por ejemplo, alguna situación de éxito sobre lo que ustedes piensan. Y luego tienen la conclusión que generalmente se repite un poco lo que ya se dijo y se pone alguna frase así como fuerte o de algún pensador o de su propio presidente que como que cierre un poco el discurso. Como notarán, no es nada del otro mundo realmente. Es corto porque como tiene que durar como máximo 2 minutos, suele poder escribirse en una sola carilla, en una sola hoja. Y realmente es eso, digamos, es poner una pequeña introducción en donde ponen la idea principal y luego en el desarrollo es como la argumentan, dicen, bueno, ¿por qué esto es lo correcto? ¿Por qué hay que hacerlo así? Y la conclusión es darle un cierre a todo lo que acaban de decir. Hay algo más del discurso que yo siempre suelo dar, que es un modelo de discurso para que puedan verlo como solemos, cómo es un buen discurso, por ejemplo. En primer lugar, tiene que tener siempre el trato triangular. ¿Qué es el trato triangular? Esto. Honorable Mesa de Presidencia es mediante su investidura que, ¿sí? Recuerden que siempre en los debates formales, en la parte formal de la dinámica, como el debate general, como el debate particular, ¿sí? Ustedes tienen que pedirle permiso a Presidencia para hablar. Y entonces nunca pueden hablar directamente con el otro, sino que primero tienen que decir el trato triangular. Honorable Mesa de Presidencia, es mediante su investidura que paso a leer mi discurso, paso a hacer una interpelación, paso a hacer tal otra cosa, ¿sí? Recuerden siempre el trato triangular. Ustedes, si nunca participaron del modelo, van a ver a otros delegados diciéndolo, entonces por ahí se pueden ubicar mejor, pero por las dudas está bueno ya tenerlo en el mismo documento del discurso para no olvidarse de decirlo. Por ejemplo, en este tema, la persona que lo escribió es la delegación de Chile y pareciera ser que es un tema de empresas, un tema económico. Y dice, una de las bases de nuestro gobierno y a donde siempre hemos apuntado es la unión y el multilateralismo. Esa es una buena introducción, una buena frase introductoria. ¿Por qué? Porque me empieza a introducir el tema de cierta forma, pero no tarda tanto tiempo, digamos, no da tanta vuelta. Dice, uno de nuestros objetivos, uno de nuestros pilares de mi gobierno es esto. Y se relaciona con el tiempo, con mi tópico, ¿por qué? Por esto. Dice, sabemos lo que representa para todos los países el contraer deuda externa, las dificultades que estas causan y que conllevan a serias incertidumbres. Y dice, pero ¿saben qué, queridas delegaciones? No tiene por qué ser un problema. Por lo contrario, la ausencia de deuda externa significa falta de interés, falta de desarrollo, falta de progreso, falta de patria. Este párrafo en este discurso les diría que es el más importante. ¿Por qué? Porque primero me introduce de cierta forma a lo que me va a hablar. Me dice, mirá, nuestros ideales son estos, el multilateralismo, trabajamos mucho. Y después viene y me dice, la deuda externa suele ser un problema y sí, suele ser un problema, pero la realidad es que es muy importante y la realidad es que se vuelve un problema si uno deja que se vuelva un problema. ¿Por qué? Porque si no tenés ningún tipo de deuda, si nunca contrajiste deuda, acá el mismo discurso te lo dice, o sea, la postura es muy clara. Está a favor de contraer deuda externa porque permite interés, desarrollo, progreso. Dice, debemos evitar que se cree un desequilibrio entre la oferta y la demanda de fondos bancarios y que los países dejen de confiar en nosotros y de apostar en nuestro país, así como tampoco abusar de los mismos o destinar los montos para cumplir objetivos ineficientes que terminen perjudicándonos. Constituimos uno de los países más confiables en América Latina y es por eso que queremos que toda la región se convierta en un lugar seguro y confiable en donde los mercados puedan depositar su voto de confianza, creando un espacio donde todos debamos aportar, pero también para participar de los beneficios. ¿Qué pasa? Acá en este primer párrafo tienen la introducción, como vimos recién. En este tienen la idea principal donde básicamente está diciendo estamos a favor de la deuda externa y en estos dos parrafitos me argumenta por qué. No tiene que ser tan obvia la redacción, o sea, yo no tengo que leer un discurso que diga mi idea principal es esta y estoy argumentándolo con tal cosa. No, o sea, está bueno que esté redactado así, digamos, que sea más
como escuchable. Pero uno se puede dar cuenta acá cuáles son los argumentos a favor. Y básicamente está diciendo, si la deuda externa se te vuelve un problema es porque vos lo dejaste, ¿sí? Y te dice, si vos sos un país confiable, no tenés por qué tener problemas. Básicamente esos son los dos argumentos que da el discurso y al final dice, los países apuestan en nosotros, nos ayudan y nosotros lo utilizamos para avanzar y mejorar. Si nosotros no nos mostramos fuertes y tenemos confianza, ¿quién más lo hará? Bueno, esta es una buena conclusión porque repite, cierra un poco el tema de lo que ya habló y termina con una pregunta que invita a las otras delegaciones a pensar parecido a lo que piensa esta delegación. Entonces, este es un buen modelo de discurso, está bueno para más o menos plantear cómo hacerlo, ¿sí? Y les recuerdo nuevamente, acá vamos a volver a la parte de discurso y oratoria, que la oratoria es muy importante. ¿Por qué? La oratoria es básicamente saber expresarse sin la imposibilidad de hablar fluido, ¿sí? O sea, si yo leo mi discurso, al leerlo, que no me trabe, que no me ponga nerviosa, obviamente es difícil porque todos tenemos nervios al momento de hablar en público, pero la oratoria nos invita a quitarnos esos miedos. ¿Cuáles son mis consejos para ustedes para poder improvisar de una manera más simple? ¿Cuáles son mis consejos para poder hablar sin decir, no me acuerdo, pasó tal cosa? ¿Y cuáles son mis consejos realmente? En primer lugar, practicar. Si ustedes tienen que leer el discurso, practíquenlo antes, practíquenlo en sus propias casas, practíquenlo con su familia, léanselo a alguien, ¿sí? Practíquenlo hablando en el espejo. Parece loco, pero realmente uno al saber, digamos, comunicado la información, sirve para muchas cosas, sirve para ver si les gusta cómo quedó el discurso, sirve para tomarse el tiempo, acuérdense que no puede durar más de 2 minutos, y sirve para también tener la opinión de otros, porque quizás para uno está súper bien y otro te dice, la verdad que no entiendo mucho qué quisiste decir y no sirve. Recuerden que es necesario que le pasen a sus capacitadores los discursos que escriban para que ellos se los corrijan. Entonces ahí también tienen la opinión de otra persona y pueden pedirle ayuda para escribirlo sin ningún tipo de problema. Estos son mis consejos. Practicar y en segundo lugar, para poder hablar fluido, es, siempre sirve hablar primero pausado porque nadie los está apurando a dar su respuesta. Y en segundo lugar, mientras la otra persona, por ejemplo, me está haciendo una interpelación o me está por preguntar algo la otra delegación, yo ya voy pensando en la respuesta que quiero dar. Entonces me es más fácil porque no es que agarro el micrófono y ahí voy a responder, no, sino que yo ya en mi mente estoy pensando una respuesta. Por ejemplo, si leí mi discurso, lo leí bien, sin ningún problema, y llega el momento de las interpelaciones, y una delegación me quiere interpelar, bueno, primero que nada ustedes pueden decir que no quieren, nosotros siempre los invitamos a que digan que sí, para que sea más divertido, digamos, y mientras la otra delegación me está haciendo la pregunta, yo ya voy pensando qué le voy a contestar. O por ejemplo, si me está preguntando sobre la pobreza en mi país, yo voy pensando, bueno, ¿cuánto era la pobreza en mi país? ¿Qué tan grave era? ¿Sí? Y ya voy buscando la forma de defenderlo. Para defenderlo, obviamente, ustedes tienen que tener de cierta forma de antes algún tipo de defensa preparada, ¿sí? O sea, no pueden en el momento saber de repente todo sobre su país. Lo que yo solía hacer era buscar cuáles eran los puntos más débiles de mi país en el tema, por ejemplo, no sé, pobreza, contaminación. Entonces yo ya iba, de cierta forma, con algo preparado sobre cómo defenderlo. Por ejemplo, una gran forma para defenderlo o algo bueno para contar en el discurso son las políticas que mi país estaba tomando para mejorar esa situación. Muchos países no las tienen, en ese momento, en ese sentido es difícil, pero siempre hay algo, siempre hay alguna ley, siempre hay alguna política pública para rescatar de cada gobierno que pueda llegar a justificar por ahí la falta de acción o la falta de realización de algún tipo de cuestión. Por ejemplo, si me toca Argentina y me preguntan por la pobreza y por la inflación y cómo eso deriva en
inseguridad y desigualdad, yo puedo decir que sí, que la inflación es una realidad, pero también puedo decir, por ejemplo, que tenemos una tasa de desempleo muy baja, que mi gobierno está trabajando para mejorarlo. Sí, eso siempre son formas eh, de cierta forma, defender la postura del país sin directamente dar un argumento de por qué pienso lo que pienso, ¿sí? Porque esos argumentos ya son más para el discurso. Pero para responder una interpelación o en el mismo debate, es difícil hablar fluido en el momento, entonces siempre está bueno llevar alguna defensa preparada. Eso es de cierta forma lo que quería contarles respecto del discurso. Les recuerdo, no es nada difícil realizarlo y tienen la ayuda de sus capacitadores para hacerlo. Siempre les recomendamos también que para escribir el discurso antes hayan investigado del tema en particular sobre su país, porque si no van a hacer una postura que no vaya acorde a lo que su gobierno realmente piensa y termina siendo de cierta forma peor. Entonces, les recomendamos que por ahí se tomen mayor cantidad de tiempo en buscar información sobre eso para poder hacer una postura correcta. Espero que les sirva este modelo de discurso. Pueden encontrar más si le piden a sus capacitadores. Ellos no tienen problemas en enviarles otros modelos de discurso y en ayudarlos a redactarlos, a pensar su postura y en general a mejorar respecto de la oratoria y demás. Como les explicábamos al comienzo de la capacitación, eh, puede parecer una experiencia difícil, pero no es nada que sin investigar, no es nada que sin pedir ayuda ustedes no puedan lograr, son más que capaces de hacerlo. Recuerden nuevamente, hay que hacer un discurso por cada tema y que no tiene que durar más de 2 minutos. Esperamos que este pequeño video les haya servido de repaso. Cualquier duda o consulta, ya saben con quién comunicarse y les deseamos todos los éxitos tanto en el modelo como en la preparación del modelo. Salud.